Muy buenas con todos y todas. El día de hoy nos encontramos con el doctor Roger Vidal Ramos, actualmente socio fundador del estudio Vidal y Abogados, y se desempeña actualmente como profesor en las universidades de UPC, PUC y San Martín. En esta oportunidad conversaremos con el doctor Vidal acerca de la sentencia recaída en el expediente 940-2024 acerca de un proceso de amparo en materia arbitral que ha llamado mucho la atención a bastantes miembros de la comunidad jurídica. Doctor Vidal, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la jurisdicción arbitral y la jurisdicción judicial? Es importante precisar que en Perú el arbitraje tiene un nacimiento en la Constitución. El artículo 139 establece la jurisdicción arbitral. Y por otro lado también tenemos nuestra ley de arbitraje que establece que van a ser esta jurisdicción del acuerdo del convenio arbitral privado. Sin embargo, en el Perú tenemos una dualidad de sistema, por llamarlo de esta forma, ¿no? Recordemos que existe una base constitucional que nace de la Constitución, pero también tenemos esta posibilidad que bajo el arbitraje comercial o el societario, los contratantes, los socios o las partes expresen la aceptación del convenio arbitral y con ello la competencia del fuero arbitral. También por otro lado también tenemos regulado lo que es el arbitraje de contratación pública, que este arbitraje nace por imposición de la norma, es un arbitraje forzado, obligatorio, discutido mucho en la doctrina, pero concluimos que la jurisdicción judicial está en la Constitución, está en el 139 y que es una jurisdicción, vamos a llamarlo de así, general, que no va a merecer ningún tipo de excepción. Todos los ciudadanos estamos inmersos en la sede judicial, pero el arbitraje es la excepción a la regla. Es decir, que quien se desea alejar del fuero judicial tiene que tener como antecedente la firma de un convenio arbitral predispuesto en un contrato típico o atípico. ¿Por qué someter a un juez a un proceso arbitral sin un convenio o base legal pone en riesgo la independencia judicial y el principio del juez natural según lo establecido en la sentencia? Es importante mencionar como antecedente que este proceso de amparo fue iniciado por el juez Ogner Córdoba, que se encuentra adscrito a la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Qué sucedió? Este señor juez emitió una sentencia donde participó una comunidad campesina con una persona natural sobre un proceso de derechos reales. Como es normal, el juez Córdoba emitió una sentencia. Esta sentencia no le fue favorable a la comunidad campesina de Cajamarca. A raíz de esto, la comunidad campesina tenía dos posibilidades: presentar su recurso de apelación, lo que corresponde bajo la tutela jurisdiccional efectiva del principio de doble instancia, o quizás analizar si el juez había cometido algún acto indebido, ir ante el órgano de control interno, o más adelante incluso presentar un recurso o un proceso de cosa juzgada fraudulenta. Sin embargo, lo descabellado y lo sumamente grave es que esta comunidad campesina no presentó recurso de apelación, acudió a la Cámara de Comercio de Lima Este e interpone una demanda arbitral contra un juez. Y este monto de pretensión es impresionante. En mi experiencia, el arbitraje peruano y los arbitrajes de inversiones CIADI, en arbitrajes comerciales de contratación pública, se le impone una pretensión de un monto astronómico. Son 300 millones de dólares que le exigía la comunidad campesina de Cajamarca al juez por haber emitido una sentencia. Entonces, sucede que el juez plantea una acción de amparo, pero sin embargo, antes de esto, lamentablemente, para preocupación y temor del magistrado, el Centro de Arbitraje con árbitro único le había iniciado una medida cautelar de embargo de bienes inmuebles, embargo de cuentas, en general, pues es dejarte sin ningún tipo de patrimonio. Presentó este amparo, el juez de primera instancia se declara fundada la demanda y la sala civil confirma este fallo. Pero es importante mencionar que nos encontramos ante un caso emblemático, dado que si hacemos un recuento histórico del amparo arbitral, el precedente más importante es el de Minera María Julia, que data del 2011, donde tienen tres posibilidades para que una parte natural o jurídica
puede interponer una acción de amparo. Primero, cuando se va en contra de precedentes del TC. Segundo, cuando se realiza un control de impulso. Y tercero, que acá viene lo interesante, cuando hay un tercero afectado que no ha participado en el convenio arbitral y el laudo le afecta. Eso nos trae a colación el famoso artículo 14, la parte no signataria. ¿Qué había pasado en este proceso? Erróneamente y fraudulentamente, el árbitro único fundamenta el inicio del arbitraje bajo el artículo 14. Establece que el juez habría participado en un perjuicio general a la comunidad campesina de Jicamarca al no haber emitido un fallo favorable, y eso resulta descabellado. Es por eso que consideramos que este fallo es un fallo que tiene que ser aplicado por diversos jueces, si bien no podemos hablar de un precedente de cumplimiento obligatorio bajo la doctrina jurisprudencial, pero sí es importante entender que el precedente María Julia fue diseñado en el 2011 por una empresa minera. Sin embargo, el presidente María Julia ya no está respondiendo a la coyuntura actual del inicio de muchos arbitrajes fraudulentos. Si pudieron extenderle el convenio arbitral aplicando masivamente el artículo 14 a un juez, existe un caso conocido como el Banco de Crédito del Perú y otro caso con la Universidad Peruana Los Andes. Cualquier ciudadano puede ser víctima del inicio de estos arbitrajes fraudulentos, tanto de un centro de arbitraje como de un árbitro único que de manera nociva utiliza el artículo 14. Y esperar la línea del presidente María Julia que se emite un laudo sería altamente perjudicial. En la contestación de la demanda, la parte demandada utiliza la ley número 26845 para fundamentar su posición. ¿Por qué el tribunal concluye que no es aplicable al demandante? Es importante establecer que el acceso al cargo funcional de un juez implica que todo magistrado siga una línea de carrera, un concurso, y que el juez no es designado por las partes, es designado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, órganos pertinentes. Sin embargo, es importante mencionar que la responsabilidad civil de un juez se encuentra regulado y establecido en el Código Procesal Civil, que establece que la parte que considere que un juez, vamos a poner un ejemplo, haya sido negligente, haya cometido el perjuicio en su accionar, el litigante perjudicado puede accionar contra este juez. Entonces, si el Código Procesal Civil establece que la responsabilidad civil del juez es una controversia extremadamente judicial, implica que no es materia arbitral. Sin embargo, en el caso comentado del juez Oner Córdoba, vamos a llamarlo de manera muy tristemente célebre. El árbitro único estableció que la responsabilidad civil de un juez era materia arbitral y por eso se había declarado competente. Ello también vulnera el principio del juez natural. Nadie puede ser desviado de una jurisdicción. A ese señor juez lo puede haber demandado únicamente en la vía judicial. No existe norma jurídica alguna que permita que este juez pueda ser demandado en la vía arbitral. Si bien existe una ley de comunidades campesinas donde se propone y también se impone para los comuneros el arbitraje comunal, pero está diseñado únicamente cuando hay disputa de derechos reales entre los miembros de esta comunidad campesina. No puedes extender el convenio a un juez, al abogado, o una persona que vive alejada de esta zona. Sin embargo, esta norma sigue siendo vigente y algo preocupante es de que fue emitido en un contexto posterior a la ley de arbitraje de 2008. Recordemos que nuestra ley de arbitraje se encuentra inspirada en los modelos UNCITRAL, ¿no? Donde lo que se busca es tener un proceso arbitral con lineamientos generales, con las buenas prácticas arbitrales. Pero sin embargo, esta norma de comunidades campesinas donde se puede hacer un arbitraje vulnera principios como el juez natural. No hay un procedimiento de designación de árbitros, no se establece si puede ser por un arbitraje a voz institucional, y por otro lado tampoco no se tiene claro cuáles son las materias arbitrables, porque sin embargo el artículo 14, si bien es un aporte de la ley peruana, pero se está utilizando de manera nociva para extender
personas que no tienen la condición, vamos a llamarlo de comuneros, o que no tengan ningún tipo de integración dentro de la comunidad campesina. ¿Por qué la responsabilidad civil de los jueces no es considerada una materia arbitral según el Código Procesal Civil y o la ley arbitral? Es importante mencionar que el juez designado para resolver una controversia judicial tiene una función pública y tiene responsabilidades que pueden ser investigadas y sancionadas única y exclusivamente en el fuero administrativo, en el fuero judicial, incluso investigados por el Ministerio Público. Pero si nos vamos a lo que se llama en doctrina para muchos el juez privado llamado árbitro, recordemos que los árbitros son designados por las partes. Sobre todo cuando nos encontramos en controversias donde tenemos a varias partes, demandante y demandado, cada uno tiene derecho a la designación del árbitro de parte. Esto lo va a diferenciar de una controversia judicial. Las responsabilidades que tenga un árbitro conforme a la ley de arbitraje, ¿no? Tienen que ser, pues vamos a llamarlo así, sancionado conforme a los lineamientos de la ley de arbitraje. Hay un artículo que regula la responsabilidad civil de los árbitros, incluso de considerar la parte que hubo que elige la tramitación del arbitraje, quizás se vulneró el principio de confidencialidad, se emitió un laudo fuera de plazo, la parte perjudicada podría, lo pongo hipotético, demandar a los árbitros que hayan incurrido en esta negligencia grave. Pero sin embargo es importante establecer que en el caso del juez Onel Córdoba es descachatado. No se le puede imponer un arbitraje por emitir una sentencia. Primero, que no existe la condición de materia arbitrable. La responsabilidad civil del juez está de manera expresa y obligatoria diseñada para que sea resuelta conforme al Código Procesal Civil, es decir, en vía judicial. Segundo, que no existe la condición de derecho de libre disposición. Tercero, que el juez no puede ser demandado por emitir una sentencia. Imagínense en qué país nos encontramos por emitir una sentencia bajo esta errada interpretación, nociva interpretación fraudulenta. Todos los jueces que emiten un fallo desfavorable podrían ser demandados en vía arbitraje. Es muy preocupante. Finalmente, saludo el buen criterio que han tenido tanto el magistrado de primera instancia como el magistrado de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, Lima Este, en alejarse del presidente María Julia del 2011. Este presidente fue diseñado en ese momento para una empresa minera, una persona jurídica que quizás tenía los suficientes respaldos económicos para poder plantear un amparo arbitral o ir a un recurso del laudo. Pero sin embargo, este precedente que se marca en la Corte Superior de Justicia Lima Este, primero que se aleja del presidente María Julia. Si hubiéramos pensado bajo este razonamiento, él después tenía que esperar que se emita un laudo, es decir, defenderse en este arbitraje fraudulento durante 1 o 2 años, pese a que ya tenía embargos propiedades, con todo el daño emocional que se le genera, y plantear una anulación del laudo o decidir que este laudo, porque es un no tercero bajo el 14 no signatario, decidir o plantear un amparo o una anulación del laudo. Es importante establecer que tanto el juez de primera instancia como la Sala Civil no interpretaron el precedente obligatorio. Se dieron cuenta que estamos frente a temas que van mucho más allá de María Julia. Materia no arbitrable, la responsabilidad civil del juez, la desviación del juez natural. Este juez tenía el derecho de ser demandado en las vías jurisdiccionales pertinentes. Y tercero, estás aplicando un convenio arbitral diseñado para comunidades campesinas y no puedes forzar, vamos a llamarlo así, un falso compra-descompra, porque no existe un convenio arbitral. Lamentablemente, estas malas prácticas de algunos centros de arbitraje y algunos árbitros tienen que ser conocidas por la comunidad jurídica y tenemos que ser firmes defensores de que no podemos mancillar la buena reputación de la práctica de la arbitraje en el Perú y ser bastante contundentes en que estos tipos de arbitrajes tienen que ser declarados, sea en este caso como una demanda de amparo, porque no se esperó una anulación del laudo, no se esperó que una sala diga que el juez no puede ser forzado con arbitraje, que no hay un convenio, que esta ley de extranjería no le puede ser aplicable. Fue ejemplar este fallo, sobre todo fue en el lapsus de casi 8 o 9 meses. Es importante defender a nuestros jueces
y consideramos que este fallo es de importancia y relevancia para la comunidad jurídica peruana. Muchas gracias por habernos seguido en esta entrevista y no se olviden de seguirnos en Enfoque de Derecho y más que nada en la Bitácora Arbitral. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos seguir con ustedes compartiendo próximas entrevistas y comentarios a jurisprudencia arbitral relevante en el portal Bitácora Arbitral, que es parte de Enfoque de Derecho y de Tenis. Hasta la próxima.